Estamos en nuestro tercer domingo de Pascua. Perdón. Siempre es un reto estar lejos de casa, pero con mucho cariño y gusto. Este tercer domingo de Pascua nos va llevando nuevamente dentro de la alegría del resucitado a ver cómo esa presencia del resucitado repercute en la comunidad que van haciendo, en la comunidad de los que han visto al Señor. Y hoy el Evangelio nos presenta un texto de Lucas que va en continuidad con el de los discípulos de Emaús y además algunos otros textos que complementan esta experiencia de envío, de sentido de compartir la alegría con nuestros hermanos y hermanas. Como tema, les dejo esta frase tomada del Evangelio de Lucas: no teman, soy yo en persona. Y sobre todo este sentido, soy yo en persona, como persona. La primera lectura que vamos a escuchar, como será a lo largo de toda la Pascua, está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Retrocedemos un poquito, la semana pasada leímos algo del capítulo 4 y ahora vamos al capítulo 3. Hoy nos presenta un breve discurso de Pedro con motivo de la conmoción que trajo la curación del paralítico que pedía limosna en la puerta hermosa del templo. Pedro quiere subrayar que esta curación del paralítico no es por mérito suyo, ni de Juan, ni de ninguno de los apóstoles, sino que esa persona ha sido sanada por Jesús de Nazaret, con esa muestra de poder de Dios que ha sido glorificado, es decir, hecho presente. Y en otras ocasiones hemos dicho que la palabra griega de donde viene gloria, doxa, significa hacer presente. Dios se hace presente sanando a este hermano a través del amor, del cariño de estos dos discípulos que al ver su necesidad le dan lo que tienen, es decir, su fe en Jesús. La lectura contiene varias frases dirigidas a los oyentes de esa época, pero que también nos atañen. Cuando les dice, es que ustedes rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Otra fase de mucha densidad existencial, cuando les dice, es que ustedes han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. Finalmente subraya algo que nos permite entender el misterio del mal. Ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. Es decir, el pecado básicamente es ignorancia. Es tomar decisiones con una mente distorsionada, con una percepción enferma. El salmo que vamos a escuchar es el Salmo 4, un salmo de acción de gracias de alguien que ha sido liberado del peligro. Desde luego que la liturgia lo retoma en boca del Señor Jesús. Subraya que la fidelidad de Dios no lo abandonó, porque Dios no abandona la causa de sus hijos e hijas. Dios hace que tarde o temprano la verdad prevalezca sobre la mentira y la difamación. Nos hace recordar la frase de Santa Teresa de Jesús: la verdad padece, pero nunca muere. El salmista subraya que solo en el Señor está su confianza. En este Dios se acuesta y duerme en paz. Se siente seguro en este amor de Dios que le sostiene. Solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. Esta frase tomada del propio Salmo. La segunda lectura, seguimos con la carta del apóstol San Juan. También adelantamos un par de capítulos, del capítulo 4 que leímos la semana pasada. Seguimos adentrándonos en este texto de gran valor teológico y mistagógico, es decir, para entender la pedagogía del misterio, cómo nos acercamos a este misterio del Dios que es amor. En esta lectura que vamos a escuchar encontramos una de las primeras exhortaciones del autor de la carta a sus destinatarios. Destaca el tratamiento íntimo y cariñoso que les da. Hijitos míos,
Les subraya que les escribe para que puedan evitar el pecado. Vuelve el tema. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo evitarlo? Recordemos que desde la perspectiva cristiana el pecado no es una situación jurídica de culpabilidad, sino una realidad existencial, una enfermedad del espíritu. Esta enfermedad es una distorsión perceptiva que llamamos egoísmo, que se traduce en un egocentrismo, y de ahí la raíz de absolutamente toda transgresión y violencia hacia los demás o hacia uno mismo, hacia una misma. El egoísmo tiene como fundamento experiencias de desamor. Nadie nace egoísta, sino se aprende por un entorno destructivo, deshumanizante, carente de amor, haber sido víctima del egoísmo de otros. Por eso solo el amor nos puede sanar de esa situación. Nos hace recordar el mandamiento del Evangelio de Juan, capítulo 15 y 12, el único mandamiento: ámense unos a otros como yo los he amado. Y de ahí nacen todas las virtudes, como del egoísmo nacen todos los vicios. Les comentaba que vamos a escuchar un texto de San Lucas, que nos presenta una nueva aparición personal del Señor, en esta ocasión a todos los discípulos reunidos. Ya les comentaba que está en secuencia directa con el relato de los discípulos de Emaús. Inicia diciendo que mientras los discípulos hablaban de su experiencia de encuentro con el resucitado, se presentó Jesús en medio de ellos. El saludo del Señor ya lo vimos en todos los evangelios, Juan hace un par de semanas, ahora Lucas. El resucitado siempre saluda así: la paz esté con ustedes. Este Señor que se nos presenta trayéndonos una paz que sana la realidad del pecado, del egoísmo. Un egoísmo que se traduce en avaricia, este afán de tener bienes para sustituir el vacío que nos deja la falta de amor, el querer poseer. Nos sana también de la fragmentación interior, de sentir vergüenza de nosotros mismos, de nuestro desempeño en la vida y demás, y de una visión distorsionada de Dios, el miedo. Por eso, junto con la paz, el saludo constante del resucitado es: no teman, no teman. La paz de Cristo, por lo tanto, sana antes que nada la vivencia de vivir en temor, principalmente el ver a Dios como temible, ya que si nos quedamos ahí, imposibilita ser salvados con su oferta de amor. El resucitado les muestra que no es un fantasma, realmente está en medio de ellos y ellas. En el centro de la experiencia cristiana de Dios está percibir a Dios como persona, no como cosa, ni siquiera como una cosa grande o sagrada o trascendente. Es una persona, es decir, una presencia interlocutora. Hay una gran diferencia entre sentirnos y vivirnos como personas o meramente como individuos. Los individuos se perciben aislados y confrontados con los demás. Se sienten en lucha permanente con otros individuos. A veces vemos a Dios como individuo y nos relacionamos con Dios de manera conflictiva. Pero Dios y nosotras y nosotros como imagen suya no somos individuos, somos personas. Es decir, alcanzamos la plenitud de nuestro ser en comunión, en relación. Por lo tanto, el acercarnos a Dios es abrirnos a una relación interpersonal. El pecado, el egoísmo, nos mantiene en el mundo del conflicto de individuos. El amor de Cristo, del resucitado, que ha dado su vida por nosotros, nos sana de esta enfermedad. Termino con la frase del final de la lectura del Evangelio. Ustedes son testigos de la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Comentábamos al inicio de nuestra Eucaristía que en el tiempo de Pascua vamos experimentando, y así nos lo presenta la liturgia y las lecturas, el mover esta alegría del encuentro tal cual con el Señor resucitado
que triunfa sobre la muerte y todo lo que eso significa. Básicamente la muerte definitiva, la muerte del corazón, cuando el corazón deja de sentir y se vuelve de piedra, y el riesgo de esa muerte definitiva en el sentido de incapacidad de abrirse a la comunión que es la vida eterna. Esa alegría inicial, ¿cómo se va transformando o convirtiendo o permeando la vida de la comunidad de tal forma que la comunidad se convierte en esa presencia del resucitado en medio del mundo, ¿no? Presencia del resucitado, porque Cristo está en medio de ella, como lo celebramos cada domingo, cuando a través de su cuerpo y su sangre, ya sea de manera sacramental o espiritual, somos alimentados, y desde luego también a través de su palabra que nos va formando internamente. Entonces, ¿cómo esta buena noticia pasa a la comunidad? ¿Y de qué manera la comunidad la va acogiendo? Recordando que es un itinerario. Estos discípulos, discípulas de los inicios de nuestra fe, estaban en situaciones similares a la tuya y a la mía. Deseo de seguimiento del Señor Jesús, deseo de poder vivir cada vez más conscientes de esa presencia que nos acompaña, que nos fortalece, que nos sana, porque la vida no deja de transmitirnos situaciones difíciles. Y ya comentaba al inicio, sobre todo estas situaciones de desamor que van endureciendo el corazón e incapacitándonos para poder amar, interactuar con los demás desde esto que da vida. Y como nos recuerda la lectura de los Hechos de los Apóstoles en este discurso de Pedro, dirigido a llamar la atención a la conciencia de sus interlocutores, obramos por ignorancia. Muchas veces tomamos decisiones que en vez de construirnos, en vez de construir comunidad, en vez de ser buena noticia, bendición para nosotros y quienes nos rodean, van perpetuando, profundizando, extendiendo una situación de sinsentido y de deshumanidad, de división, de fragmentación, de enemistad, de abuso, etc. La gran esperanza de los cristianos, como termina subrayando Pedro, es que en el amor de Cristo podemos nosotros dejar atrás la ceguera del egoísmo y ver el mundo con una mirada renovada, ver el mundo como lo mira Dios, salirnos de esta dimensión destructiva del ego, del individualismo, del ver solamente una realidad donde habitan cosas, cosificando a nuestros hermanos y hermanas y maltratándonos mutuamente, buscando seguridad y alegría en donde nunca la vamos a encontrar. Básicamente en la posesión de objetos o en el ejercicio del poder. Sentir que nuestra voluntad es impuesta sobre otras personas. La verdadera vida, la vida que da alegría y sentido, es la que se construye con otras y otros, en comunidad, en comunión. Pensemos todas las ocasiones en que, por ejemplo, en una reunión familiar o en un espacio laboral bueno, de estos que alimentan, que nutren, qué lindo es que cada persona lleva lo mejor de sí mismo, de sí misma, lo pone en común, se alegra viendo cómo eso va construyendo algo que se comparte. Esta alegría que se multiplica infinitamente cuando es compartida. Como también el acoger los dones que yo no tengo, pero que tiene otra persona, y los pone en común. Y cuando finalmente descubrimos no es tanto el don, sino el cariño que acompaña el don. Y como ese cariño alimenta una dimensión de nuestra conciencia, de nuestra vida, que ninguna cosa puede tocar y, desde luego, nutrir, planificar. La lectura de la carta de San Juan, primera carta de San Juan, subraya esto mismo, ¿no? Si tú crees que tienes una buena práctica religiosa, que tienes una fe operante y no vives el único mandamiento que nos dejó Jesús, que es amarnos los unos a los otros, estás viviendo una mentira.
acércate al Señor Jesús para que te saque de esa realidad de mentira, de esa mentira existencial. Deja que el Señor, a través de su amor, y fíjense cómo empieza el autor de la carta, con una expresión tierna, cercana, cariñosa: hijitos míos, hijitas mías, para ir ablandando esos corazones endurecidos. Hay que pedirle al Señor la gracia de acoger día con día, permanentemente, este amor discreto que Dios nos ofrece, que es la única manera como podemos ir sanando esta situación de deshumanización que a veces la vida nos ha impuesto. Y habiendo sido impuesta, en ocasiones nosotros la agravamos con nuestras decisiones egoístas, centradas o sustentadas por esta falta de amor en nuestra historia. Pidámosle al Señor, desde luego, esa gracia. Y así llegamos al texto del Evangelio que acabamos de escuchar, ¿no? El resucitado se hace presente en la vida de sus discípulos y discípulas. Y lo que cada uno y cada una vive, a la hora de ponerlo en común, hace este milagro de que Jesús entonces se haga presente en medio de toda la comunidad que, como nos dice el texto de Lucas, está comentando lo que han experimentado. Es decir, cuando nos reunimos a compartir en qué consiste esta frase: yo he visto al Señor. Yo lo he visto a lo mejor en el hermano necesitado en la calle, que pude compartir cuando menos mi tiempo, una sonrisa, el tratarlo como ser humano. Ahí vi al Señor resucitado. Y luego otro hermano que nos dice: he visto al Señor al poder sacar adelante este proyecto que va a beneficiar a muchas personas. O el que dice: he visto al Señor cuando, al terminar esta obra artística en la cual he puesto toda mi vida, desde el deseo de verla convertida en vida para los demás, alimentando su espíritu a través de la belleza, de la armonía del arte. Y así compartimos todos y todas de qué manera hemos visto al Señor. Y en ese compartir, en ese complementarnos, en ese fortalecernos, la sorpresa grande que nos llevamos es que en la comunidad, en el ponernos juntos, en el celebrar juntos, el Señor se hace presente. Y eso es lo que vivimos como comunidad cada domingo, en que confluimos y escuchamos quien nos da la bienvenida, hablando de su esperanza, hablando del resucitado que conoce. Escuchamos a las voces de todas y todos los que mandan sus intenciones o las ponen en el chat o nos escriben comentando de qué manera esta experiencia comunitaria les sostiene, les da vida, y a través de eso, desde luego, nos dan vida y nos confirman en esta misión. Tantas maneras como las personas nos han compartido su fe en esos credos, que espero en Dios algún día podamos convertirlos en un libro, esta fe que todos reconocemos y que desde la perspectiva y sensibilidad de cada una y cada uno de los que la han compartido, alimentan nuestra fe. Oímos al resucitado en esta esperanza compartida. Es decir, somos nosotros, y lo decíamos la semana pasada, es la misión fundamental de los cristianos, la presencia de Dios en medio del mundo. Un Dios que sana, un Dios que ama y a través de su amor sana. Subrayábamos que esa invitación a perdonar los pecados, a desatar las consecuencias del pecado de la vida de nuestros hermanos y hermanas, que el Señor le transmite a sus discípulos, no es un privilegio, es una misión bellísima, pero muy seria. Y una misión que hemos recibido todas y todos. La misión de hacer presente en medio del mundo el perdón. Tal vez lo más difícil en la vida de todas y todos es perdonarnos a nosotros mismos. Y hay que pedirle esa gracia a Dios. ¿Cómo podemos acompañar a los demás para que se puedan perdonar a sí mismos?
esa distorsión de la vergüenza de la que hablábamos, esta imagen del Dios vengativo, del Dios que lleva cuentas, del Dios que nos va a castigar, etcétera, que en el fondo es una situación de pecado. Quien ve a Dios así es porque está distorsionado internamente, está enferma su sensibilidad. ¿Cómo la podemos cambiar? A través de actos de amor discernido, pidiéndole al Señor luz de la mejor manera de hacer presente su misericordia, su cariño, su presencia en medio del mundo. Eso es lo que hace Pedro en el texto de los Hechos, llamándole la atención a la gente. ¿Se dan cuenta de hasta dónde llegó su ceguera? Rechazaron al justo y pidieron que le liberaran a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios le restituye la vida, porque en él la vida es esta fuente permanente de bendición. O la manera como interactúa el autor de Juan: hijitos míos, hijitas mías. Soy consciente de que el egoísmo puede volver a presentarse en sus vidas. No se desesperen, vuelvan a Cristo, déjense sanar nuevamente por Él y vivan desde este único mandamiento, el mandamiento del amor entendido como entrega en mutualidad de lo mejor de cada una, de cada uno. Pidámosle al Señor esa gracia este domingo, acojamos esta manera como cada una y cada uno comparte con los demás cómo ha visto al Señor y dejémonos sostener por esa fe compartida. Que así sea. Aprovechemos esta semana para compartirnos en familia, en comunidad. ¿Cómo has visto al Señor? ¿Dónde lo has encontrado resucitado? Percibe cómo al recordar, al compartir, al invocar esa presencia que da vida, el Señor nuevamente se hace presente, fortaleciendo nuestra esperanza, fortaleciendo nuestro deseo de ser luz para el mundo. Que el Señor les bendiga y los acompañe. Dios con ustedes.